Aquello que hemos estado hablando durante los últimos 9 capítulos converge en un tema. Es un tema que siempre nos ha interesado por las características interesantes en el país, cómo es visto y también cómo es tratado. Podemos seguir dando nuestras opiniones sobre qué es y qué no es arte, o qué significa para nosotros arte, o dar parámetros arbitrarios sobre el arte. Pero ¿para qué seguir escuchándonos a nosotros si podemos escuchar a otras personas que se han involucrado en el arte guatemalteco o últimamente se han visto mucho más insertados en estos espacios? Nos gustaría saber qué tanto conoce del panorama artístico en Guatemala, qué le parece, qué fallos encuentra en el mismo, si hay aciertos y qué dirección mira que es el que estamos tomando. Entonces, yo soy Marito. Yo soy Fermat. Y estamos más allá que acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Domingo sí. 17 de marzo. Sí. Bueno, yo soy Ángel Solórzano y pues una breve biografía mía. Me he dedicado aquí a Quetzaltenango al arte en el área de la literatura. He participado en distintas colectivas, tales como la extinta Atmósfera Literaria, que fue un intento en 2017 por generar espacios de literatura en Casa Nog, y más adelante empecé a involucrarme con otros grupos, como Ciudad de Imaginación, que era un espacio para el arte contemporáneo y la performance, y demás. Actualmente a lo que me dedico es realmente a escribir, a tratar de escribir poesía, y ese es lo que siempre voy a decir. No soy un poeta, no soy un escritor, estoy en el ejercicio constante de serlo, y entendiendo eso, creo yo que cuando empezamos a abordar estas ideas de quiénes somos y qué arte hacemos, llega a ser un ejercicio filosófico y un ejercicio de retrospección en donde tratamos de conectar de alguna manera con nosotros mismos para saber qué estamos haciendo y en algún momento qué carajos vamos a hacer en el futuro. Correcto. Como pueden ver, trajimos a alguien que sí le sabe, porque nosotros nos decimos escritores, pero la verdad es que nunca hemos publicado nada. Aquí Mario, que intenta hacer sus intentos de poemas. Yo hago cuentos muy malos, nunca me han publicado. Yo me metí a un concurso de cuentos y no sé si perdí o me descalificaron, nunca me dijeron. Es como yo mandé mi cuento, un cuento verguísimo, a mí me mamó ese cuento. Y nunca tuve qué pasó, güey. Sí, pero a los que calificaron al parecer no les gustó tanto, ¿eh? Yo digo que me descalificaron por ortografía, porque soy escritor, pero tengo una ortografía de la verga. Pero hoy estamos para hablar sobre el tema culmen de todo lo que hemos hablado durante mucho tiempo, que es el arte. O sea, ahora sí, venimos como postergando esa pregunta desde que empezamos el podcast. ¿Qué es el arte? ¿Por dónde empezamos a ver el arte? ¿Qué es eso que nos llena de emoción? ¿Qué es eso que los mamadores utilizan para justificar muchas cosas? Que en política también se utiliza para justificar presupuestos millonarios como el Fondo de Cultura Artística o algo así. ¿Qué es eso que nos mueve? Porque no podemos negar que el arte existe, pero si no podemos negar que existe, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo definirías tú el arte, por lo menos? Bueno, para poder empezar a hablar del arte, creo yo que primero vamos con una brevísima definición, y eso la vamos a sacar de Wikipedia. Bendito sea la Wikipedia. En Wikipedia lo pueden encontrar y es: el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo, a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción las bases económicas y sociales y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens, el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. Cuando nosotros leemos y buscamos alguna definición de arte, de esta simple definición me queda la palabra actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa. Entonces empezamos a pensar de que el arte realmente es un producto,
y ese producto debe de haber alguien que lo consuma. Porque para poder seguir siendo vigentes, para poder seguir haciendo algo, ese producto que yo genere tiene que ser consumido. Y a la par va el hecho de que comunica. ¿Qué comunica? Ideas, emociones, pensamientos. Pero creo yo, desde mi experiencia, que cuando empezamos a hablar de arte es un término tan amplio, tan abstracto, con tantos matices, que no se puede simplificar a la idea de generar un producto. Porque ese producto, si no es consumido, entonces se vuelve basura o un producto innecesario, inútil. Y con esa pregunta vamos a generar otra. Y es, ¿el guatemalteco realmente consume arte? Ya, pero ahí yo creo que sí, el arte es un producto, más sin embargo no un producto que necesariamente tenga que ser comercializado. O sea, yo creo que ahí es cuando también mucha mara se pierde del hecho de pensar, no, el arte tiene que ser una película que se venda, tiene que ser una pintura que se haga. Evidentemente hay un término de comunicación. Bueno, hay una entrevista de Borges con otros escritores y Borges defendía mucho de que él escribe para él y que el escritor únicamente tiene que escribirse para sí mismo porque el acto de la poesía o el acto de la literatura es algo completamente personal. Y un escritor venezolano le decía, no, porque necesariamente cuando uno escribe algo está apelando a un interlocutor. Uno escribe para ser leído. O sea, por mucho que nos querramos ver desde un punto de vista individual, único, de que yo escribo para mí y mis ideas, siempre vamos a buscar que alguien lea o que vea nuestro arte. Yo creo que ese es lo comunicativo. Pero sin embargo, ese producto, no necesariamente el producto o el resultado de ese arte no tiene que ser comercializado o puesto de alguna parte. Yo creo que es solamente como una distinción el hecho de decir un producto que existe como la cosa en tal, el libro, la película, la pintura, pero que otra persona puede ver. Yo lo dejaría más ahí como que algo más que una comercialización, ya por el término producto. Bueno, hablando sobre el término producto, yo creo que solo hacer el matiz de que lo que se habla acá es de que el producto ahorita en la sociedad capitalista es utilizado como no debe que dar ganancias. O sea, por ejemplo, la película que no genera ganancias es mala película y no necesariamente debe que ser así. Una buena película, o sea, una mejor película que otras puede tener muchas menos ganancias simplemente porque la gente no la haya visto o no se haya enterado o no haya tenido mucha exposición. Entonces creo que también por eso es de que a veces las palabras que estas como producto, comercialización, venta y todo eso generan muchas dudas porque o sea, el arte no se hace para venderlo, se hace para mostrarlo, pero no para venderlo. Creo que era más o menos así lo que tú decías. No. Realmente, el arte sí es un producto. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo mental, un desgaste emocional de alguna manera, y es algo que yo genero. Pero este producto puede ser comercial o puede no serlo. Pero entonces, ¿yo cómo defino el arte? Para mí el arte lo defino con algo muy sencillo y algo muy simple. Es la necesidad del ser humano por desahogar el ego que tanto lo asfixia. Entonces, cualquier acto que nosotros hagamos, pongamos empeño, busque cierta excelencia, pero también desahogue esa parte del alma que nunca se expresa, se vuelve un elemento artístico. ¿Por qué? Porque sí, escribimos, cantamos, hacemos para nosotros, porque queremos satisfacer algo en nosotros. Pero cuando ya lo empezamos a pensar para otros, no estamos escribiendo para otros, sino realmente lo que queremos es escribir para nosotros, pero que eso que escriba sea admirado, es decir, la alimentación de nuestro ego. Sí, entendible. Visto que todos los artistas tienen un ego enorme, no discutiría mucho esa definición. Yo estoy de acuerdo en que el arte va más allá de la mera comunicación, retomando la definición. Una cosa es querer decir algo. Yo te digo así como de que vamos a tal lugar,
esa frase no es arte. O yo te digo, me gustan mucho tus lentes, eso tampoco es arte. El arte precisamente comienza cuando tú quieres expresar o ir más allá de lo convencional. O sea, enfocándonos al tema lenguaje, cuando tú refieres a las cosas en sí, cuando tú dices como de, el dilema platónico, ¿no? De si la cosa es la cosa en sí, si las palabras refieren a las cosas en sí, yo creo que el arte es precisamente cuando intentamos utilizar esas palabras o esos objetos que nosotros vemos en una composición más allá que, como tú dices, exprese lo que está en mi interior. O sea, que utilice y que yo vea como de yo tengo una visión de las cosas, para mí la cosa es así y yo lo voy a representar artísticamente, literariamente o con las herramientas que yo tenga, pero que al final yo voy a intentar ir más allá de lo que veo, por así decirlo. Yo creo que ahí es cuando comienza el arte, básicamente. Por eso no estoy seguro de la definición del Homo sapiens, porque si bien es como de las pinturas en la caverna pueden ser arte, es como, pues yo creo que es más un intento de comunicación, de decir, es que vi algo y no sé cómo se los voy a explicar, te los voy a dibujar, era como algo así, pero ese solo es un intento comunicativo, no es un intento artístico de querer despertar ese algo en el otro, o que despierte inconscientemente en el otro ese sentimiento, ese valor o esa característica. Yo creo que cuando nosotros nos empezamos a pensar de que hay que llevar el arte a algo más, a sus límites o extralimitarnos en nosotros mismos, le estamos generando una frontera. Y esa misma frontera, cuando nosotros vemos, entonces lo cotidiano no es ni político ni artístico. Hay una canción de René ahorita que me acordé, o de Calle 13, y es, sí, ahí se van a acordar. Creo yo que literalmente se llama René la canción. Y es cuando en la pregrabación o en un sonido antes menciona cabeza, hombro, rodillas, cabeza, hombro, sí, que rodillas. era su mamá enseñándole las partes Y del cuerpo. cuando uno empieza a escuchar eso, tiene una base, tiene algo tan básico. Y digo básico porque no es algo tan complejo. Es tan simple, pero que genera tanto sentimiento en muchas personas y conecta. ¿Por qué? Porque lo que hace el arte es tocar las fibras, al igual que la filosofía, toca aquellas fibras que uno nunca le presta atención. Entonces el artista contemporáneo, cuando quiere definir lo que es el arte, es a veces algo tan simple, y es echar luz sobre lo cotidiano, en donde eso cotidiano deje de ser cotidiano y empieza a ser algo extraordinario. Sí, al final tal vez el arte lo que se vuelve es un intento de comunicación, o es lo que estoy interpretando. O sea, al final el arte es para comunicar algo, es comunicar lo que aquí entiendo es de que el artista intenta dar a conocer su pensamiento a los demás, pero que se está hablando a sí mismo, más o menos, en su ego, para poder ser admirado, pero por lo que él piensa y por lo que él quiere también llenarse a sí mismo o completar en sí. Pero que al final sigue siendo un intento de comunicación. Ahora, el problema de que con los intentos de comunicación más simples o más complejos no significa que una comunicación más simple sea más artística o menos artística que las complejas, sino que pueden haber comunicaciones más complejas que puedan ser más artísticas y otras que sean más simples y que sean mucho más artísticas. Pero creo que aquí hay un problema de decir entonces cómo definimos qué es arte, porque entonces tampoco podemos decir, no, es que cuando yo te estoy hablando, te estoy diciendo algo o mandando a hacer algo, no estoy comunicando arte, ¿no? Entonces, ¿en qué punto está el arte? Yo creo que retomando un poco lo que tú decías de la cotidianidad, de cómo parte del artista también es agarrar lo cotidiano y hacerlo arte. Es interesante ver cómo a lo largo de la historia no siempre fue así. O sea, el arte, pasando un poco después de lo neolítico, siempre ha sido la representación de la deidad, ¿no? Las pinturas griegas, luego el Renacimiento, luego los neoclásicos y todos estos, o incluso el arte bizantino, el arte medieval, buscaba representar a la deidad, ¿no? Explicar a Dios, las historias de Dios. También un intento de comunicación para que las personas tuvieran un contacto con la religión que no podían leer latín, etcétera. Pero
Luego tenemos a artistas como Rembrandt, que Rembrandt te pintaba, yo creo que sí, siempre confundo a Rembrandt con Renoir, que es el del puntillismo, te representaba a una mujer en un vestido con el puntillismo y un lago, y ya está. O cosas así, o tenés a Popper en los 50, que ahora solo te dibujaba a 2 personas en un restaurante. O sea, ¿cómo es esa transición? ¿O cómo ha sido? ¿O hay algo más que lo histórico en el hecho de pensar que el arte no es algo únicamente divino, algo únicamente que pertenezca a la divinidad, sino que es algo también cotidiano, es algo del hombre, es algo de... Si yo tomo una fotografía del parque en cualquier día, ¿eso también podría ser considerado arte? Yo lo que percibo es que cada época de la humanidad va a dar su propia definición de lo que es el arte. No la podemos atrapar, porque es un término, es el arte como tal, es una idea tan abstracta, tan libre, que encapsularla en una simple definición es ir en contra de su naturaleza. Cada generación, cada temporada, cada época de la humanidad va a definir el arte conforme a lo que tiene. Porque como lo dijiste, antes del Renacimiento el arte era para los dioses y era una representación de Dios, el castigo, la pena y demás. Después del Renacimiento era el hombre, y ya entrando después de la Revolución Industrial y procesos acá, entonces el arte se vuelve más una expresión de ideas, una contrapostura al sistema o una forma de imposición política, porque el arte se vuelve entonces una manera de propaganda de los partidos. Y ahorita estamos en donde ver una banana pegada con cinta en una situación genera indignación. Pero entonces, ¿cómo definiríamos ahorita el arte en esta nueva época? Para mí es algo muy simple. Y es aquella herramienta, proceso, producto, pónganle cualquier nombre, pero que simplemente lo que busca es provocar en el ser humano algo. O sea, para ti esa banana sería arte. Es arte, pero no me conecta a mí. ¿Por qué? Porque no vivo su contexto, no vivo el contexto de los que fueron a ver al artista o algo por el estilo. ¿Por qué? Sí, tal vez a esa clase burguesa, ¿no? Que dice, en vez de estos tan complejos, ponemos una banana y hasta parece una satirización de lo que es el arte, que nosotros decimos que es muy refinado y todo, y alguien viene y nada más pega una banana. Entonces, pero con nosotros no nos conecta porque pues no hemos vivido esta cultura, ¿no? Y luego llega un joven y se come la banana. Entonces fue otra performance. Y a lo que yo voy es... Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Seguimos perdiendo el tiempo en tratar de definir el arte cuando la definición del arte en sí, en su esencia, ya te lo está diciendo. Y el arte es libertad. Es una libertad que no se puede atrapar en una definición. Y por un simple detalle. Porque esa definición yo la voy a construir en base a mis carencias, a mis privilegios, a mi acceso a la información, a mi acceso al arte. Entonces esa definición la haces en base a tu privilegio. Y puede ser estética, puede ser no estética, puede ser una simple banana pegada en la pared, o puede ser un busto o la escultura del niño y la madre, y que te genera una ternura ver esa imagen, pero es porque te provoca algo subjetivo. ¿Y por qué lo digo? Porque los ejercicios humanos de tratar de definir el arte lo que hacen es volverse un ejercicio fascista de la verdad. ¿Por qué? Porque los nazis decían, esto no es arte, y estaban en contra del expresionismo en cualquier otra, y lo consideraban arte grotesco. Entonces el arte nazi era megalítico, que tenía que homenajear a los grandes héroes, a Siegfried, a Parsifal y demás. Entonces el arte era eso. Sí, Fernando es experto en ser fascista del arte, no sé qué tenga opinión ahorita. Yo voy a citar a un gran artista, Porco Rosso, antes cerdo que fascista. Pero tocabas un tema muy interesante. Yo
Yo creo que podríamos empezar a partir de ahí respecto al tema de que el arte es tocar algo, o que el arte es eso que toca una fibra en el ser humano. Yo creo que precisamente esa sería como también una definición de la experiencia estética, ¿no? La experiencia estética es precisamente ese algo, ese je ne sais quoi, ese no sé qué, que te mueve cuando tú aprecias una pintura, cuando tú lees un libro, que dices, no sé por qué, o sea, no he tenido la razón suficiente para entender por qué esto me causa estas emociones, ¿ok? O a lo mejor a través de mi historia o algo así lo entiendo, pero es mío, esa única interpretación de la obra es mía. Ahora, claro, muchos dirían que precisamente ese algo que toca es la belleza, que lo que nos atrae del arte es lo bello, que todo arte que no sea bello o que no busque la belleza no sería arte. Pero precisamente ahí es en donde entra el tema de cómo lo que tú dices, ¿no? Intentar encapsular el arte en algo es limitarlo, es ponerle barreras, porque intentar definir algo o intentar ponerle ciertas características es excluir el resto. Y por ejemplo, no podríamos decir que la tragedia no es arte, no podríamos decir que las obras de terror no son arte porque no son bellas, sino precisamente lo contrario, precisamente porque son grotescas, porque son sublimes, recordando lo que decía Kant, que lo sublime es aquello que desde la distancia se aprecia. Sigue siendo arte. Entonces yo creo que precisamente cuando hablamos en esta época moderna, yo creo que lo que define muy bien el arte de nuestra época es el hecho del shock. ¿Y con qué me refiero con esto? Es como yo siento que el arte actualmente a cada rato busca hacernos el shock. Cada rato es escándalos, y como yo creo que más que viralización, que es lo que se dice, yo creo que lo que se busca es el shock. El hecho de, no, es que ahora Danny Flow sacó una canción que dice martillazo en el ano. No, es que ahora es que ahora ya no es una banana, sino que ahora es una manzana. O sea, constantemente se está buscando el shock. O sea, no lo hacen como por un hecho de la búsqueda, como lo hicieron los antiguos, como una búsqueda de la belleza, una búsqueda de la expresión del hombre, sino que lo único que se busca ahora es el shock, es el hecho de impresionarte con la primera vista, con la primera escucha, muy propio del marketing. Todo se ha dicho que el marketing también busca ese primer contacto, ¿no? De que tú lo veas y tú digas quiero comprarlo. Y yo creo que intentando definir el arte de nuestra época sería eso. Nuestro arte es un arte del shock, un arte que busca causarte un trauma respecto a lo que estás viendo, escuchando o analizando. Va, ahora ahí tocas otro punto, porque entonces para mí la canción de Danny Flow de martillazo en el ano, eso no es arte, y tengo totalmente la dignidad para decir eso no es arte. Eso es un producto y es una manera en cómo se condiciona al pensamiento. No te genera reflexión. Entonces, si no genera reflexión, si no te en algún momento te inspira o te motiva o te conmueve, simplemente es una manera en cómo el mercado, el capital, el producto, lo que sea, te deja una idea y tenés que pensar en eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues filosofemos sobre lo que realmente lo dejo ahí en el tintero. La idea es, filosofemos incluso sobre las letras de reggaetón. ¿Por qué se vuelven tan comerciales? Y hay algo que me decía alguien, es porque tienen un sonido, el pa, 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 que tiene un sonido base que siempre es como el palpitar de un corazón. Entonces la gente conecta muy rápido con esos ritmos porque conecta con un sonido que se escucha desde el vientre de la madre, el palpitar de un corazón. Pero no nos conmueve, simplemente nos impone una idea y nos deja ahí. Entonces se vuelve un producto, una idea de marketing que nosotros tragamos y digerimos muy bonito. A mí sí me conmovió martillazo en el ano. Obviamente es broma. Lo siento, debía que decirlo. Bueno, la cuestión es de que el problema de acá es de que entonces no es tan subjetivo. Entonces estamos llegando al punto en donde decir no todo puede ser interpretado como arte. O sea, si hay una categorización al final de qué puedes decirse que es arte o no. Porque yo puedo estar de acuerdo contigo de que la música de Danny Flow no es artística, es un producto nada más comercial. Pero ahí a nosotros ya le estamos poniendo barreras a la definición del arte. Va.
cuando vemos el tema de definir, ya lo dije, no podemos atrapar el arte en una definición. Pero al final siempre toca una fibra, algo rasca donde no pica, alguna situación. No sé. Rasca pero no pica, qué interesante frase. Rasca o no pica, qué interesante frase. O sea, realmente es empezar a pensar que el arte como ejercicio es aquello que en alguna manera nos conmueva y toca alguna fibra. Entonces, cuando comparamos lo que están haciendo fulano, sultano, mengano, que es simplemente replicar. Ahora ya no hablemos de arte, hablamos de replicar una idea, hacerla digerible para que sea un producto que se replique en otras personas. Entonces, ¿cuál es mi contrapropuesta a esto? La canción, y tomando este ejemplo de Martillazo en el ano, no es arte eso. Pero, si yo agarro un elemento de esa canción, lo transformo, lo hago para hacer un meme, algo tan banal, algo tan simplista, entonces lo estoy convirtiendo, algo que de alguna manera es un producto, una cosa que encontramos en el camino, algo más artístico, porque estoy transformando ese proceso y lo que voy a hacer con eso es reflexionar. Justamente Hegel, porque obviamente me leí a Hegel y le entendí. Hegel en su época era muy crítico y ya Hegel en su época decía que en su época ya no se hacía arte. En la época de Hegel, que ahora los vemos todos como una de las grandes épocas, ya no se hacía arte y que no era posible el hacer arte en la época de Hegel. Y Hegel decía, estamos en una época de reflexión, pues, agarrando lo que tú decías de la reflexión artística o la reflexión filosófica, en donde lo importante es precisamente no crear el arte, sino pensar respecto del arte. Y yo creo que una propuesta, o lo que propone por lo menos Ernesto Castro, es que hay que hacer arte que agarre los problemas de la filosofía y los proponga. Es decir, ya no estamos en la época, yo creo que ya vivimos una época muy interesante, en el sentido en que ya hemos recorrido tanto históricamente, ya representamos a los dioses, ya los revivimos y los matamos a los dioses, ya el arte ya empieza a ser una idea. Hay una obra de arte que no me acuerdo cómo se llama, que es una silla, la foto de la silla y la definición de silla. Entonces decís, ese es el gran problema de si la cosa, el arte representa algo y todo eso. Entonces, el arte ya es algo tan abstracto en nuestra época que yo creo que es momento de que el arte agarre los problemas olvidados de la filosofía, que como tú dices, al final los hemos perdido por esas réplicas, esa reproducción técnica. Se ha perdido los problemas originales de la filosofía. Y algo que yo decía en el podcast de la sociedad es el hecho de que uno de los grandes problemas del arte que yo veo en Guatemala, o por lo menos con el arte indígena, es el hecho de que solo se enfocan, por ejemplo, en la naturaleza. Y es como de, ¿acaso tú no has amado? ¿Acaso no te han roto el corazón? ¿Acaso no te cuestionas sobre qué es la vida, qué es el ser, qué es Dios? Entonces, y porque no lo veo reflejado en su arte. Y yo creo que, otra vez, estamos en una época en la que es momento en que la creación es necesaria, en cuanto que la creación sea una reflexión filosófica. ¿Qué elementos utilicemos o cómo lo vayamos a representar, o si es una novela de 10,000 páginas o si es un punto en una pared? Pero yo creo que es necesario retomar esa reflexión y esos temas generales de la filosofía que hemos olvidado. Con este problema de qué para nosotros puede llegar a ser arte, y de la representación del arte en manera más como que detallada, encuadrándolo, como decía antes, un poco debe que ser un pensamiento, o sea, debe que invitar a reflexionar. Nos encontramos también con esto de que, por ejemplo, tú eres escritor y haces poemas, y te he escuchado decir de que te gustan los poemas cortos, y creo que es exactamente eso, ¿no? Los poemas cortos dejan mucho a la imaginación, mucho más que los poemas largos. Los poemas largos normalmente intentan describir la mayoría de lo que se quiere decir, pero un poema corto agarra algo, lo convierte solo en un sentimiento, solo para despertar ese pensamiento crítico de la persona y decir, ¿qué quiere decir esto en mí? Pero eso se nos complica también al decir, ok, pero todo poema corto es bueno entonces. O sea,
es el problema. Entramos siempre a ese problema, ¿no? Pero es que yo creo que el tema del que siempre hablas, o del que siempre estamos hablando, es si hay arte mejor que otro. ¿Tú crees que hay arte mejor que otro? No. O sea, tú dices, o sea, ya hicimos la diferencia, ¿no? Tú taxativamente o categóricamente has dicho, hay cosas que no son arte, que son únicamente productos, que son repeticiones de ideas, y hay otro arte. O sea que, y en esa categoría de arte, ahí sí tú dices, no hay ninguna que sea superior a otra. O sea, el Lago de los Cisnes no es superior a Let It Be de los Beatles. No. Ok. Porque no hay superioridad ni nada por el estilo. Porque me puede conmover tanto Let It Be o me puede conmover lo que hizo Tchaikovsky. O saber de que la obertura 1812, la obra completa tenía que tener cañonazos porque era el gran triunfo ruso contra el ejército napoleónico. Sí. Que no es arte porque no me busca conmover de hacerme sentir un sentimiento de tristeza. Hacerme sentir un sentimiento, no. Simplemente buscaba la obra de Tchaikovsky, remembrar, homenajear el gran logro del ejército ruso sobre el ejército napoleónico. Y por eso los cañonazos. ¿Eso es arte? Sí, es arte. Lo que hace un niño cuando dibuja para su madre sigue siendo arte porque es una expresión que busca conmover en alguien más. Pero si yo me pongo a comparar a ese niño que está dibujando con Guernica de Picasso, por simplemente comparativa y pensando en que es un producto, Guernica gana. Sí. Pero realmente no, para mí está al mismo nivel el dibujo de un niño como lo que hizo Picasso con Guernica. Ok. ¿Y por qué? Por un simple hecho. Porque mi contexto y mi relación con eso va a determinar el valor, la importancia, la sensibilidad. ¿Por qué? Porque Guernica tiene un hecho histórico que es el bombardeo en el País Vasco por parte de los Stuka, que bombardearon durante la Guerra Civil Española. Entonces, en esa misma dinámica, lo que pasa es simple. Hace una conmemoración, hace un homenaje a las víctimas, pero también es un recordatorio. Y el dibujo del niño que le hacía su madre de 5 años es un momento en la vida de ese niño y a la madre le conmueve. Entonces los dos, como simple categoría de qué es el arte, los dos son artes y los dos son valiosos, son importantes. Pero si un adulto hubiera hecho un dibujo como el del niño, ¿también sería arte? O sea, si un adulto hace un dibujo, pues obviamente con muy mala técnica, con obviamente y no tanta capacidad de dibujar, y realmente intentaba comunicar algo a alguien, ¿verdad? A los demás, ¿eso para ti sería arte? Si conmueve al público, sí. Pero entonces también podríamos como críticos entrar y decir, no es tan bueno. O sea, realmente técnicamente no se está tomando como que la tarea de perfeccionar su arte. Simplemente está intentando comunicar algo, pero puede causarle ideas, sensaciones, sentimientos a los demás o a un par, pero realmente cuando nos ponemos también debemos que decir de que la crítica tiene algo que ver, que era cabal lo que hablábamos antes en uno de los podcasts, que la crítica ayuda para algo y es para decir, ok, está bien. No te vas a poner con un niño a criticarle vehemente su obra artística, obviamente es un niño, pero cuando estamos hablando ya de arte más desarrollado, nos podemos decir, esta técnica puede estar peor hecha que esta técnica y no por eso es peor arte, lo entiendo, pero se puede tener esa crítica, ¿no? Y ahí estás dando un sesgo. Ya, yo quisiera responderle, yo creo que quisiera responderle a Mario, porque o sea, el chiste está que ahí estás tomando en cuenta ya algo más, como diciéndole es superior en cuanto a la técnica, en cuanto a otra cosa. Yo creo que la técnica no es el arte en sí mismo, la técnica es un complemento del arte. Entonces, yo creo que relacionando los dos conceptos, yo creo que sí, el arte es aquello que te hace sentir y todo aquello que te mueva una fibra o te haga reflexionar es arte, pero hay obras que te hacen reflexionar más que otras. O sea, si tú lees una novela y la novela trata de, yo qué sé,
de una pareja y te intenta hacer reflexionar sobre las parejas tóxicas, evidentemente esa obra te puede tocar una fibra y te va a hacer reflexionar sobre las parejas tóxicas. Pero si tú agarras una novela clásica y tú agarras, por ejemplo, La Divina Comedia, y tú lees La Divina Comedia desde ese punto como que es un poema de amor, eso, La Divina Comedia te va a hacer reflexionar o te va a llevar a un punto mayor que lo hizo la novela que te compraste en el aeropuerto para estar leyendo, o que te compraste en una librería que estaba de oferta. O un tu cuento, pues. O un cuento mío, evidentemente. El chiste está precisamente en eso, en que yo creo que cuando hablamos de que una obra es mejor que otra, nos referimos precisamente a que hay obras que nos hacen sentir cosas mejor o por lo menos nos hacen reflexionar aún más sobre esto. Y por ejemplo, yo soy partidario de la teoría estética de Teodoro Adorno, y Adorno, lo dije en el podcast de la crítica, para Adorno la obra de arte buena es la obra que está presta a interpretaciones. Es decir, una obra de arte, entre más interpretaciones tenga, es una obra de arte mucho más completa. ¿A qué me refiero con esto? Si tú lees una obra, otra vez, una novela de fantasía, yo qué sé, que solamente te busca hacer el viaje del héroe, y tú te está el viaje del héroe y es como, no, pues sí, pues qué chido, ¿no? O sea, ¿qué voy a interpretar yo de una historia que solamente utiliza el viaje del héroe? Pero si leo una historia de la literatura clásica o algo así, es porque yo puedo seguir haciendo. Precisamente yo creo que si la literatura la concebimos como la literatura clásica, es precisamente porque a día de hoy seguimos haciendo interpretaciones sobre esas obras de arte. Entonces, ¿existen obras de arte superiores a otras? Sí, pero es precisamente porque, no tanto por su técnica, por la tecnicidad, sino más por cómo desarrollan los temas y cómo nos hacen sentir sobre esos temas. Y respondiendo al tema del sesgo, un adulto dibuja a un hombre de palito, que es yo no sé dibujar, entonces yo dibujo eso. Pero para dar a conocer una idea y explicar cómo ese hombrecito tiene un sueño, hago al hombrecito, le hago un círculo, y en uno de los círculos más chiquitos pongo una casita, una familia grande, un bosque, un río. ¿Por qué menciono esto? Porque esa persona que habrá dibujado eso, lo que está interpretando y lo que quiere dar a conocer son sus sueños. Y pongamos más categorías a ese hombre que lo dibujó, a esa mujer, a ese hombre, a ese niño. Es un niño, es un hombre, es una persona que no tuvo acceso a academias, que no tuvo acceso a educación superior, a participar en una academia de arte, pero es lo que siente y lo presenta, y a las personas de la comunidad, a las personas que están ahí, se recuerdan a su infancia. Eso no es valioso lo que hizo. Sí, diría que sí. Sí, mucho del arte indie básicamente es eso. Todas las portadas de cualquier álbum indie son eso, pero bueno. Porque cuando nosotros nos volvemos fascistas del arte, queremos imponer definiciones a todo. Y realmente, pues, yo puedo escribir el mejor libro y le puedo haber echado toda la técnica de haber escrito en verso alejandrino, con medidas, con cuartillas, con esto y aquello. Algo que Mario no puede hacer. Obviamente no puedo hacer. Y puedo dedicarme toda una vida a escribir ese libro. Y solo me lo compran 3 personas. Pero esas 3 personas, cuando lo leen, ¡pah!, sienten una explosión y empiezan a compartir y se vuelve el nuevo evangelio. Yo como artista hice algo. Y fue impactar, conmover a una población para cambiar algo. Pero si yo escribo y hago los libros de Percy Jackson y El Ladrón del Rayo y hago una saga y se vende y es mercadotecnia pura y hasta le sacan una película, luego un anime, luego un live action, aunque ya exista la película, y le hacen un tanta cosa y se vende, pero al final ¿qué deja en la gente? Ya, entendible. Entonces, en esa misma dinámica, no seamos fascistas del arte. Empecemos primero a cuestionarnos las verdades absolutas, porque estamos en un mundo ahogado de verdades absolutas. Sabemos por qué sale el sol,
Sabemos qué es el ciclo del agua, sabemos por qué hay pobres, por qué hay ricos, hay teoría, hay hipótesis, ya sabemos. Ya estamos ahogados en verdades. Lo que necesitamos son preguntas para esas verdades. Entonces el ejercicio del artista ya no es buscar definir qué es el arte, sino realmente es empezar a cuestionarse qué hace con el arte, qué es el arte, por qué hace arte, empezar a cuestionar. Porque las definiciones ya están. Yo puedo dar una, Mario puede dar otra, aquel puede dar otra, y podemos seguir y dándole y buscándole las vueltas a todo, y podemos basarnos en lo que escribió Borges, en lo que escribió Kundera, en lo que escribió Pizarnik. Podemos hablarlo. Pizarnik dice: el día que se me acaben las palabras será el día que yo me muera. Y el día en donde ya no tenía más poemas, en donde ella desconectó de su poesía, fue el día que se suicidó. ¿Por qué? Porque ella ya tenía una definición del arte. Entonces, en lugar de buscar más definiciones, empecemos a generar las preguntas para poder empezar a trazar un nuevo rumbo. Va, les pongo ahorita. Ahorita si les digo pan con clavos, ¿a qué se les viene a la idea? La primera palabra. ¿Pan con clavos? Pan con clavos. Clavos de clavo. Pan con clavos, ya dije la frase. No sé, construcción. Yo pan con clavos me imagino a un pan francés con clavos, güey. O sea, eso me imagino, pero no sé siquiera. Sí. Ajá. Chavajay, un artista guatemalteco, hizo una checa petrificada, la atravesó con clavos. Y esa obra se llama Pan con clavos. La gente lo vio, se conmovió y recordó y reflexionó. Yo vi la obra por foto, no vi en persona. Y es cierto, comer en Guatemala es un pan con clavos. A cada rato hay un problema, a cada rato hay una situación. Ok. Pan con clavos. Una simple idea puede cambiar o generar un chip de reflexionar. Ya, nosotros siempre ponemos el ejemplo de un artista que nunca hemos buscado el nombre, muy mal por nuestra parte, de que yo creo que a lo mejor es del mismo artista, que es un pache hecho de concreto. Sí, era una mujer que hizo un pache de concreto. Entonces era como ella venía de una aldea en la cual se estaban depredando muchas de sus bosques por mineras. Entonces ella decía: nuestra naturaleza o nuestra cultura, que es el pache, ahora va a estar hecha de concreto, porque ya no nos van a dejar nada las mineras, etcétera. Entonces, yo estoy de acuerdo. Nada más que concreto. Nada más que concreto. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que estamos tú y yo de acuerdo en el hecho precisamente de que la época actual en la que estamos, aunque pareciera que estamos en un mar de contenido, en que TikTok tiene contenido por horas y podrías pasar años viendo TikTok y nunca terminarías de verlos, o hay miles de películas, yo creo que aún estando en esa época, en la época de la reproductibilidad mecánica o industrial, aún necesita, el crear arte es un deber en esta época histórica, porque crear arte tiene que ver ahora precisamente con el hacer esa reflexión filosófica, el empezar a proponer esas preguntas respecto a cosas que no tenemos asumidas. Y yo creo que, por ejemplo, en Guatemala tenemos demasiadas cosas asumidas que no deberían por qué ser así. En política, Mario y yo siempre, bueno, personalmente yo siempre he dicho que tenemos muy metido el hecho de decir la corrupción es el problema. Y como que es una verdad que ya todos tienen súper metido no, es que todo es problema de la corrupción. Y no, a lo mejor precisamente preguntarnos si la corrupción es el verdadero problema o el germen de todo, precisamente es lo que deberíamos hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahí es cuando regreso precisamente a la técnica. Entonces, yo estoy de acuerdo en que, bueno, la historia está plegada de miles de artistas técnicos grandiosos que nadie recuerda. Los artistas más recordados no fueron los que tenían la mejor técnica impecable, sino los que proponían algo, los que te hacían sentir algo, los que preguntaban cosas. Picasso, por mucho que Picasso fuera un gran artista y que él te pudiera dibujar un realismo como cualquier otro, él decidió hacer algo mucho más abstracto precisamente porque su objetivo era hacer una pregunta. Ahora, también retomando el ejemplo de lo que tú decías, de qué hago si escribo la mejor novela del mundo y solo 3 personas me leen, yo creo que también el arte tiene que ver con el tiempo. O sea, el tiempo es parte del arte. Nosotros no podemos juzgar qué es arte hoy, sino
porque no hay una distancia histórica para poder recordar y decir, no, claro, es que después de eso vinieron muchos artistas que empezaron a generar preguntas o que hubo un cambio respecto al arte, un cambio de paradigma respecto a eso. Yo creo que cuando se hace arte, se tiene que haber una distancia histórica para decir, no, es que era un arte precisamente por eso. Por ejemplo, Ernesto Castro tiene la teoría de la impopularidad técnica del arte. Él dice, pongamos de ejemplo la televisión. La televisión durante mucho tiempo fue considerado algo vago, algo que no era nada, algo que solo se hacía por hacerse. Llega la época de internet y luego, como ahora la televisión es una técnica vieja, ahora es arte. Y empiezan a salir series como Los Soprano, empieza a salir Breaking Bad, empieza a salir todas estas series que son consideradas como arte o de alta cultura. Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tuvieron que esperar a tanto tiempo para que salieran Los Soprano, para que salieran todas estas series? Y precisamente está porque cuando una técnica deja de ser impopular, la consideramos arte, o como cuando llega a esa distancia histórica, empieza a haber un movimiento artístico de revalorizar y decir, no, es que aquello que se hacía o aquella vieja técnica hay que recuperarla para poder hacerlo. El arte... ¿Qué otra definición le daría al arte? El arte es una crónica. Es una crónica porque los artistas se vuelven un cronistas de su realidad. Lo que nosotros hoy estamos escribiendo, pintando, haciendo como tal, se vuelve una crónica de una época. Y eso a generaciones futuras lo que va a hacer es generar un norte, una aspiración, una inspiración. Por eso siempre comparamos el pasado con nuestro presente, cuando realmente en nuestra regla tendríamos que ver el presente con el presente, o el presente contra el futuro, ya no contra el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado fue un hito, fue un logro, gracias a que fue lo que fue, gracias a lo que hizo, gracias a lo que hicieron, gracias a lo que fue en su momento. Funciona como una forma de inspirarse, de buscar referencias, pero para hacer arte actual es simplemente reconocer nuestra actualidad. Porque yo no puedo, y a mí en lo personal me da hueva, cuando leo libros de poesía en donde están inspirados en dioses griegos y me mencionan a Hipólito, a Hipólita, a Zeus, a Heracles y demás, y se van por todas. Pero hay unos escritos que hay gente que le gusta así. Entonces nuestra contemporaneidad, eso contemporáneo, eso nuestro ser contemporáneo, se vuelve una crónica en sí. ¿Qué tipo de crónica vamos a dejar? ¿Vamos a dejar una con la cual nosotros nos sintamos satisfechos? ¿O vamos a dejar otra cosa, algo más? Yo por eso les digo, el ejercicio y mi ejercicio y el que yo asumo es venir, plasmar una idea, una pregunta, y que la gente, las personas, empiecen a preguntarse esa pregunta que quiero. Solo eso. Aunque mi día a día, mi forma cotidiana de ver las cosas es trabajar en una oficina de 7 de la mañana a 5 de la tarde y luego salir a tomar un café, una cerveza o hablar con alguien. Eso es mi vida cotidiana. Entonces voy a escribir de eso cotidiano para poder dar un referente de lo que yo vivía en ese momento, pero que me generaba preguntas. ¿Y no crees que cabal lo que tú estás diciendo de una crónica, no crees de que el arte aquí en Guatemala muchas veces se basa más en copiar? O sea, que hay mucho artista que intenta solo copiar a otros países, o por ejemplo Estados Unidos también en mucho momento era como de intentar traer cultura de otros lados y dejar olvidada la cultura que se tenía aquí en Guatemala. Al final, tratar de pensar y escribir es reconocer que los griegos lo escribieron todo. Sí. Ya te lo digo, la filosofía no es más que notas a Platón. Pero ¿por qué ninguneamos lo que hacemos nosotros? No lo ninguneo. Simplemente hay que reconocer que si yo quiero escribir sobre esto, curiosamente habrá alguna referencia de otro.
la humanidad, la genética, todo lo que nosotros querramos ver de la vida es tomar algo del pasado, transformarlo, y ese producto que yo hice va a ser transformado en un futuro. El arte en Guatemala. Hablar del arte en Guatemala es hablar de que hay artistas, artistas y artistas. Hay artistas mayas que hablan de la naturaleza, y es porque en su cosmovisión, en su cosmogonía, en su ser, es su realidad, es su día a día, es lo que más le prestan atención, es lo cotidiano. Por eso no van a hablar de la nostalgia, la melancolía, la tristeza. Eso es más bien un pensamiento occidental. Entonces, entendiendo eso, nosotros, ¿cuál es nuestra voz? ¿Qué voz estamos buscando y qué voz estamos replicando? Y yo creo que tocas el tema muy interesante respecto a precisamente el arte en Guatemala, cómo nuestro deber como artistas en Guatemala tendría que ser precisamente el utilizar las cosas que vemos en nuestro entorno y darles la vuelta, utilizarlos precisamente para realizar preguntas filosóficas, que es como yo lo mencionaba, de eso. Yo creo que no ha habido un artista en Guatemala que haya logrado hacer eso en mucho tiempo. Yo creo que el único que lo logró fue Asturias, Miguel Ángel Asturias, y desde entonces no ha habido otro, al menos tan grande o tan popular. Personalmente me voy a echar flores. ¿Me permitís echarme flores? No. Pero precisamente por eso es que uno de mis cuentos, o mi cuento más famoso, mi cuento más famoso, como si lo hubiera publicado, ve. Luego que por qué digo que los artistas tienen un ego grande, cabrón. Mi cuento se llama Desde el microbús, y precisamente cuento como la travesía de un microbús. Cómo sería la vida de un microbús que muere por un choque. Entonces, precisamente por echarme flores, es agarrar esos elementos que vemos constantemente, pero que los ignoramos o que no los utilizamos. Y como tú decías, al final no es un tema de que para yo meterme a hablar del amor o de la traición tenga que meterme con los dioses griegos, sino que lo puedo hacer con los elementos que yo tengo aquí en nuestro entorno, con los elementos que tengo aquí, como lo pueden ser los microbuses, como lo puede ser la naturaleza, como lo puede ser esa relación extraña entre la ciudad y el campo, que es una relación que tenemos ahí como medio rara, porque no termina de ser ciudad, pero no termina de ser campo. Yo creo que precisamente esos elementos que tenemos aquí en Guatemala no los utilizamos. Y yo creo que una pregunta para seguir adelante sería el tema de el proceso creativo. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cuál es el proceso creativo del artista? Yo creo que desde la antigüedad el artista se ve como alguien arrebatado, el arrebato del arte, el arrebato de la inspiración, de yo solo escribo cuando estoy inspirado en un momento de éxtasis completamente. O otra vez regreso al tema de las musas. A las musas había que seducirlas, ¿no? Tú para que la musa te diera su bendición para el arte, tú tenías que seducirla, tenías que entrar en un juego ahí interesante con el arte. Nietzsche decía que uno de sus artistas favoritos era alguien con un nombre impronunciable, pero decía que era su favorito porque era tonto, analfabeto e imbécil, algo así. Y que decía que precisamente el trabajo del artista es ese, es no pensar, y el artista debe... O sea, el trabajo del artista no debe ser consciente. El trabajo del artista, como que tú como artista, tú te escribe, tú haz lo que quieras hacer, no pienses. Que si tú intentas pensar y objetivizar tu arte, y como decir, no, es que yo voy a hacer que el inicio sea igual que el final, porque sé que el lector cuando lo vea le va a volar la cabeza y que no sé qué. En ese momento como que esa intención artística se pierde. Entonces, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Qué opinas del trabajo del artista como el hecho de que el artista no tendría que pensar, únicamente trabajar? Va. Ejemplo lo voy a leer y no es mío, es de Luis de León, y vamos a comparar. Abuelos. Abuelo Carmen, despierte, quiero hablar con usted. Gracias, abuelo, porque sin su mano no hubiera conocido el milagro de la germinación. Usted me enseñó a ganarme el pan con el sudor de la frente. Usted era mi árbol y yo corría detrás de su sombra. Ahora voy a leer de Otto René Casti.
Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo del alma que me ha nacido entre las manos, canto. Para decir que me has crecido clara en los huesos más amargos de la voz, canto. Para que nadie diga tierra mía con toda la decisión de la nostalgia, canto. Por lo que no debe morir tu pueblo, canto. Me lanzo a caminar sobre mi voz para decirte tú, interrogación de frutas y mariposas silvestres. No perderás el paso en los andamios de mi grito, porque hay un maya alfarero en tu corazón, que bajo el mar, adentro de la estrella, humeando en las raíces, palpitando mundo, enreda tu nombre en mis palabras. Canto tu nombre y alegre como un violín de surcos, porque viene al encuentro de mi dolor humano. Me busca del abrazo del mar hasta el abrazo del viento, para ordenarme que no tolere el crepúsculo en mi boca. Me acompaña emocionado el sacrificio de ser hombre, para que nunca baje el lugar donde nació la traición, del vil que ató tu corazón a la tiniebla negándote. Dos escritores completamente diferentes, Luis de León y Otto René Castillo, ambos mártires de la guerra en Guatemala, de 1960 a 1996. Cada uno va a tener su propia voz y su momento de inspiración. El proceso del artista yo lo defino con tres cosas. El que escribe es leer, leer, leer y leer. Escribir, escribir, escribir y escribir. Y tachar, 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 tachar. Leer a otros, escribir y tachar. ¿Por qué? Porque nosotros como artistas nunca vamos a tener una idea original. Vamos a replicar algo de alguna manera, una expresión, una figura, lo que sea. Siempre lo vamos a hacer. Entonces el ejercicio del artista, el proceso creativo es primero tener material para escribir. Y es decir, leer, aprender, escuchar, ver. Empezar con eso para empezar a tener material para construir. Pues interesante porque eso lo hablamos cabal en el podcast de creatividad. De hecho, cabal nosotros también estábamos hablando de que como artistas nada surge de la nada. O sea, las cosas no surgen de la nada. Normalmente por eso es de que yo comentaba mis días raros, ¿no? De pensar algo y decir, joder, esto parece mucho, o sea, pensarlo, escribirlo y después leer en un libro que no había leído para nada y decir casi que es el mismo pensamiento, obviamente con alguna que otra palabra, pero está intentando decir lo mismo y que yo pensé que había sido completamente original y es como de tal vez no, tal vez simplemente yo he estado pues mucho en estos pensamientos, he agarrado ideas y con otras palabras pues expresé casi lo mismo, ¿no? Entonces, con la creatividad cabal hablábamos de este proceso de siempre estar intentando y de que aquí cabal uno de los que yo había investigado para el podcast de creatividad era que decía siempre mostrarlo. O sea, un paso muy importante del arte es mostrarlo y decírselo a los demás para pues también ver qué tan bueno es, ¿verdad? Porque si no, para nosotros es el mejor, como el cuento sublime de Fernando, que yo lo leí y fue vilmente atacado y criticado por mi persona. La cuna vacía va a ser el cuento más vergas de esta época, te lo aseguro. No lo dudo, pero la cuestión es de que la creatividad se va por eso, ¿no? De estar intentando, fallando, pero a la vez también mejorando, ¿no? En el proceso. Y también la obra terminada es mejor que la obra perfecta. O sea, una obra que esté terminada siempre va a ser mejor que la obra perfecta. La obra nunca se acaba. Como diría un guionista, el guión jamás se acaba. Contáselo a Kafka. El guionista decía que de repente terminó el guión de una serie y como ya estaba, ya. Y de repente se metió un taxi y le pasó algo en un taxi y decía como de no mames, esto lo pudimos haber metido en el capítulo tal, esta experiencia tal. Y es como de, güey, ya el guión ya se entregó, ya se grabó, ya, cállate ya. Entonces, la obra terminada siempre va a ser mejor que la obra perfecta, porque la obra perfecta nunca la vamos a terminar. La obra perfecta jamás se va a encontrar, entonces como artista también tienes que identificar el decir ya hasta aquí, ya hay que publicarlo, ya mínimo o por lo menos dejarle ya que pase lo que tenga que pasar. Porque si no,
nunca se va a llegar a esa obra perfecta terminada. Yo creo que lo que decía Shakespeare también es interesante, el hecho de el proceso creativo de y tú cuando te sientes a escribir, escribe y proponte escribir lo peor que hayas escrito en toda tu vida. El peor escrito que hayas hecho, proponte escribirlo, y así constantemente. Y como escribir algo completamente horrendo es imposible, de ese ejercicio de escribir algo horrendo te va a salir algo bueno. Entonces, yo creo que es más porque Shakespeare hasta las cosas malas las hacía bien, pero bueno. Sí, eso. Esa valoración la va a hacer el público, la gente que lo lea, la gente que lo escuche. Va a ser bueno o va a ser malo, porque puede ser lo peor del mundo, pero si la gente lo consume, como adictos a la coca, pues así va a ser. Y eso, digamos, para el artista le cae bien. Yo conozco gente que la verdad hace arte o hace algo. Hay un chavo que aquí hace cosas de plastilina, unas obras de arquitectura y no sé qué de plastilina. Y a mí no me convence, a mí no me motiva. No, a mí esa cosa es modelismo y está bien. Yo no lo haría, está bien. Pero la gente lo consume. Ahí está. A la gente tal vez le conmueve. Ahí está. Yo no puedo venir a juzgar y demás. Entonces mi proceso creativo va a ser completamente diferente al de aquel. ¿Por qué? Porque mi público, mi forma de ver el mundo es diferente. Y algo que para mí en lo personal me ha servido para tener como textos más pulidos ha sido dejar reposar el texto. Es decir, escribo lo que tengo que escribir, escribo lo que quiero escribir. Suena bien en su momento, suena bien en mi cabeza, pero lo dejo. Y ahí que pase tiempo. Pero ya hay algo, ya hay una semilla. Puedo ser de que en unos meses lo vuelva a leer y cuando vea, esto ya no me gusta. Y ahora sí voy a leerles algo mío. Que pues, si no, entonces ¿para qué estoy acá? Muy bien. Entonces voy a comparar. Este fue el primero que escribí. Digamos, el rumbo del agua. Las gotas caen, el río ha crecido, las lágrimas han cavado un túnel hasta el pecho. Tu silencio y mi ausencia ya no empatan. En estos canales donde la sangre recorría, ya solo esporas siguen el mismo rumbo a la caída. El vértigo, la gravedad violenta, seduce mis rumbos, mis pasos. Acá estoy, en medio de todo y a la vez en medio de la nada. Todas las aguas nacen de un corazón agrietado. Rumbos, caminos, grietas, silencios y desnudez. Algún día me atreveré a probar de sus aguas sin miedo a ahogarme. Ese lo escribí hace tiempo y que ya le vi dónde le voy a cambiar. Este lo escribí hoy. En estas fronteras blancas, grises y urbanas han quedado atrapadas ideas, corazones desahuciados, reflejos de mí, de la carencia. Carencia, carente, pérdida, un término ambiguo que siempre persigue una nueva definición para esconderse de sí mismo. Estos relatos, verticales y grises, son insuficientes, mientras en el corazón siga habitándome palabras incompletas. ¿Y a qué es a lo que voy? Porque esto se escribe y en algún momento se va a querer modificar. Un ejemplo. En el primero del rumbo del agua ya encontré ciertas imágenes o ciertas cosas poéticas que no me gustan, que son como muy repetitivas. Entonces lo que quiero hacer es otra cosa. Es cambiarlas o ver qué las resumo o ver qué palabra quito. Entonces ya uno empieza a ver qué musicalidad, qué ritmo, qué tan fácil es de leerlo incluso. Entonces ya no se vuelve simplemente un ejercicio tedioso o algo por el estilo, sino simplemente es parte de... Y ya con eso, ya empezás a construir. Del nuevo, ahorita me suena en la cabeza y yo digo, qué bueno, qué buena nota. Pero ya en unos meses, en unas semanas, voy a ver, no, esta palabra no me gusta, aquí se repite, aquí no cuaja esta idea. ¿Por qué? Porque ese es el ejercicio. Escribir, escribir, escribir. Luego tachar, tachar, tachar y seguir leyendo. Ya, la frase famosísima de Hemingway, ¿no? Escribe borracho y edita sobrio. No aconsejo a nadie que escriba borracho. Pero la interpretación que hace el Hobbit de eso es el hecho de escribir también tiene que ver con el hecho de vivir.
con las experiencias. No vas a poder escribir de un corazón roto si nunca te han roto el corazón. No vas a poder escribir de la guerra si nunca has estado en la guerra. Bueno, Pessoa diría que el escritor es un fingidor que puede fingir ese tipo de cosas, pero por el tema de por mi argumento, dejémoslo ahí. Entonces yo creo que cuando se refiere a escribir borracho, Hemingway precisamente se refiere a eso, a embriagarte de experiencias y embriagarte de cosas, y luego viene el ejercicio que tú dices, ¿no? Escribir y tachar. Pero antes creo yo que también es necesario esa vivencia, esa experiencia, el hecho de que el escritor tiene que vivir y tiene que sufrir, como diría Bukowski, la vida para poder entender mejor y poder escribir mejor. Pero también es necesario, o sea, yo creo que también ahí viene mucho el tema del mamador del arte, ¿no? Que el mamador del arte es el güey que escribe lo primero que se le pone y no corrige, no tacha. O sea, que es como de, no, pues yo escribí esto y la mejor, excelente, mi mejor obra hasta ahora. Pero no, es como tú dices, hay que dejar reposar el texto, hay que tachar el texto, hay que revisitarlo otra vez hasta que quede por lo menos confortable. No es perfecto porque otra vez no existe la obra perfecta, pero sí que quede algo de lo que nos sintamos orgullosos. Yo siempre he dicho, un ejercicio que yo utilizo es, cuando yo termino de escribir algo, lo releo y digo, yo le mostraría esto a un escritor que me mama, yo le mostraría esto a Kafka, yo le mostraría esto a Pessoa. Esa pregunta ya me la llevas haciendo 5 veces, tal vez con esta. Y seguís escribiendo del culo. Sí, pero eso no tiene nada que ver con que me digas esa pregunta en cada podcast que hacemos. Pero yo creo que es exactamente eso, ¿no? De que, por ejemplo, yo que también, pues, intento escribir poemas, y que también mi idea es como la tuya de yo estoy perfeccionando mi forma de escribir, pero no me considero un poeta, porque también sería como que faltarle el respeto a muchos grandes poetas, pero esto ya es otra cosa, ¿verdad? Pero la cuestión es de que cuando uno va leyendo, yo he tachado demasiados, y cuando tú relees un poema, a veces decís como que aquí, en el día que yo lo hice, y lo puedes releer en el mismo día, porque en el mismo día lo relees como unas 2, 3 veces, 4, lo relees y decís, no, es el mejor poema que he escrito hasta el momento. Y cuando lo lees una semana después, ya sin el sentimiento con lo que lo escribiste, con la idea principal que tuviste, te das cuenta de, tal vez no está evocando lo que yo quería que evocara en ese momento, o no está logrando que me evoque ese momento en el que yo estaba escribiéndolo, ¿verdad? Solo me parecía bello porque ese momento en que lo escribí me lo hizo parecer. Entonces creo que pues en eso estoy completamente de acuerdo, y no sé si... Un artista, una persona puede ser muy talentosa, nata, así de... escribe, pinta y lo que sea, y de una vez es precioso lo que hace. Pero si no se esfuerza y no se trabaja, es talento muerto. Sí. Entonces es un proceso constante de perfeccionamiento. Sí, yo para empezar a concluir, yo traigo aquí a el queridísimo Juan José Arriola. ¿Conoces quién es Juan José Arriola? ¿Inculto de mierda? No, obviamente no. Arriola es uno de los grandes escritores mexicanos cuentistas. Su cuento más famoso es El Guardagujas. Él escribió el cuento de La Migala, que es el hecho de que te lo pasé, es el de la araña. El de que compra una araña, que le tiene miedo a las arañas y se compra una araña y luego la deja suelta en su casa. Verguísima cuento de Arriola. Esto lo dice en su entrevista con Borges, dice: en realidad todo lo que importa y vale en este mundo es lo que legitima nuestra condición de hombres, es lo poético. Sea en palabras, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. No vale la pena referirnos a qué significa la palabra poesía, pues creación. En realidad la poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear. Cuando hay una urgencia auténtica de comunicar una experiencia íntima o nuestra percepción del mundo externo, la resta la voluntad expresiva, crea la ordenación de las palabras, que es estricta. Andrés menciona a un escritor, dice, crea una forma bella, porque una idea más bella todavía vendrá a alojarse en ella. Y yo creo que cuando hablamos de la técnica en el arte, nos referimos a eso, a crea una forma bella, porque una idea más bella todavía vendrá a alojarse en ella. Es decir, que el arte no necesariamente está en ser el mejor pintor, escribir en verso alejandrino, escribir con palabras rizarle el rizo al rizo, sino precisamente en que esa técnica es solo periférico para que la idea
bella, la idea que nosotros queremos comunicar se aloje en ella y sea bella o presentable al público, pero al final no tiene que ver tanto con escribirlo mejor. Yo soy defensor de que cada quien escriba como pueda, porque quién sabe si en un par de años nos termine esa sea la forma de escribir. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo Cerati la escribió. Yo sin Y idea, es un momento tan sencillo como el que estamos teniendo ahorita en esta mesa. Era cuando su papá les había dicho a él y a su mamá que tenía cáncer y que ya era terminal. Entonces, para conmemorar esa noticia, Gustavo Cerati escribe T para 3. Entonces, a lo que voy es a eso. Hay cosas tan cotidianas y noticias tan trágicas que las podemos hacer bellas. ¿Cuál es mi conclusión de este espacio? Es, no escriban como puedan, primero inicien a escribir. Primero empiecen a cantar, primero empiecen a pintar, primero empiecen a hacer algo. Y luego, veamos. Pues mi conclusión es de que ya no te vi tan verguero, Fernando, con tus ideas fascistas del arte. La verdad te vi mucho más tibio, también normal, comprensible, aceptable. Además, si lo hubiera sido, también te hubiera dicho, no mames, o sea, tenemos un invitado. Me controlé por el invitado. Entonces, pues mi conclusión sería de que, como dice, empecemos a hacer arte. Empecemos, y más que hacer arte, empecemos a intentar expresar lo que queremos expresar, las preguntas que queremos hacer, y tal vez algunas de esas en algún momento llegarán a oídos de otros y dirán, joder, esto sí es arte, ¿no? Esto sí es poesía. Me atrapaste, esto sí es cine. Yo te lo vengo repitiendo en un chingo de podcast, la frase de... Me sale Sófocles, pero no Sófocles, es... Ay, ¿cómo se llama la poeta con ese? Se me fue el nombre. La poeta lesbiana griega, que decía, ¿alguien nos recordará? Otra vez, este podcast tiene 3 escuchas. Nosotros somos 2 de ellos. Pero alguien nos recordará. Nosotros empezamos haciendo este podcast por amor al arte. Lo hacemos por amor al arte en el sentido de... Esperamos que algún día sea recordado, que algún día alguien vea este podcast y diga como de, no mamen que en esa época se estaba haciendo este tipo de cosas. Sí, también pues la idea de hacer este podcast aquí al invitado es pues traer ideas nuevas, ideas interesantes a podcast de Guatemala que es difícil encontrar. La verdad es de que los podcasts que hemos visto ahorita se han creado nuevos, interesantes, que he estado viendo, también muy, muy pequeños, pero los más grandes eran, ¿cómo se llamaba? El After y el canal de Hablando Pajas. La verdad, podcast muy malos, pero bueno, eso ya es crítica mía, que aquí el invitado puede ser que no comparta, entonces no pondré palabras en su boca, ¿no? Pero la cuestión es de que nosotros dijimos, queremos traer conversaciones pues que hagan pensar, exactamente, dar esa pregunta, dar ese pensamiento y pues que poco a poco hemos ido mejorando en nuestra forma de hablar, porque al principio hablábamos del culo, sigo hablando un poco del culo, pero un poquito mejor. Y precisamente por si alguien viene a este podcast y para nuestro querido invitado, nos llamamos Más Allá que Acá porque, en primera porque a mí me salió del culo y en segunda porque precisamente queremos ser los que cuando todos se queden pensando o todos se queden en el vacío por no querer pensar, digamos que nosotros estamos más allá que acá. Ellos quieren quedarse en la conversación fácil y quieren quedarse en la irreflexibilidad, en no reflexionar, quieren quedarse en el martillazo en el ano y quieren quedarse simplemente en esa vida vacía. Está bien, pero nosotros estaremos más allá que acá de ellos. ¿Qué te hizo Danny Flow, güey? Larga historia personal y eso. Entonces mi conclusión es que empecemos a hacer arte. Como guatemaltecos necesitamos hacer arte. Ya no es simple, como dice Arreola, es una exigencia del alma hacer
el arte en esta época en la que estamos. Y ya es un deber empezar a hacer arte. ¿Cómo empezar a hacerlo? Como ya lo dijo nuestro invitado, cada quien tiene sus rollos, tachar, volver a revisar hasta crear esa forma bella. ¿Algo más? Lo único que puedo decir es: lean, escriban, hagan algo y luego ya encontrarán las piedras que les afilen los escritos, el arte que hacen día a día. ¿Ya escuchaste, Lee? Cuando deje de trabajar. Yo fui Fermat. ¿Y yo, Marito? Y yo, Ángel Solórzano. Y nosotros estuvimos más allá que acá.